y a todas, mi nombre es Diana Fernández Pérez y hoy vengo a presentaros el material del pulpo matemático. Bueno, el pulpo matemático es un material creado para niños y niñas a partir de goma eva, ya que es un material muy manipulable por ellos y con el cual no se pueden hacer daño. En el pulpo matemático encontraremos tres tentáculos diferentes. Es decir, el primer tentáculo consistirá en que los niños y niñas tendrán que ser capaces de identificar las figuras geométricas y colocarlas en el tentáculo a modo de puzzle. El segundo tentáculo consiste en una seriación, es decir, los niños y las niñas tendrán que, mediante tanteo empírico, intentar ordenar de mayor a menor o de menor a mayor los diferentes tentáculos. Y finalmente el último tentáculo son 10 mini tentáculos dentro de este tentáculo con los cuales los niños y niñas aprenderán a sumar y a restar gracias a los pompones que llevan incluidos, que van del 1 hasta el 10. Lo mismo pasa con los segundos tentáculos y estos llevan incluidos una media esfera de Porespán para que sea más fácil manipularlos por los niños. Ahora vamos allá con las actividades. La primera actividad consistirá en que los niños y las niñas tendrán el tentáculo más grande y tendrán que tener todas las piezas separadas del tentáculo y ellos mismos tendrán que introducirlas en el lugar correspondiente a modo de puzzle. La segunda actividad con este gran tentáculo, podemos preguntarles a los niños y a las niñas cuáles son los objetos de su vida cotidiana, por ejemplo, que pueden encontrar en el salón, en la cocina, en su habitación, que se corresponden con las figuras geométricas trabajadas en el pulpo. En relación a la segunda actividad, tenemos estos tentáculos y los niños y niñas tendrán que seriarlos de mayor a menor o de menor a mayor, como ellos quieran, mediante tanteo empírico. Es decir, ellos no podrán coger y poner un tentáculo encima del otro para medir cuál es más grande, sino que tendrán que ir mirando cuál es más pequeño que el siguiente, cuál es más grande y así seguido para colocarlos llegando a de mayor a menor o de menor a mayor. Finalmente tenemos los terceros tentáculos que van del 10 hasta el 1, con los cuales los niños y las niñas aprenderán a sumar y a restar. Es decir, aprenderán a sumar mediante cogiendo los números más pequeños, por ejemplo, el 2 y el 1, y como ya sabrán contar, pues los pondremos al lado gracias a un signo matemático como es la suma, y al lado pondremos la solución, 3. Entonces así los niños contarán 2 más 1, es como si estuvieran todos seguidos, es igual al número 3. Lo mismo haremos con la resta, que es la última actividad. Es decir, ellos también empezarán por los números más bajos y tendrán que ir sumando poco a poco. En este caso, 2 menos 1 es igual a 1. Pues gracias a la correspondencia 1 a 1, los niños y las niñas también podrán aprender a restar. Es decir, ponemos el 1 debajo y tendrán que ir mirando los que se corresponden unos debajo de los otros. En este caso, falta 1, que es la solución para llegar al otro. Y bueno, pues estas son las 5 actividades propuestas gracias a la ayuda del pulpo matemático y espero que os haya gustado, y ahora doy paso a mi compañera Iria. A continuación realizaré la exposición de mi caja de propiedades, que se compone de 5 aberturas.
los números van hasta el 5, como se puede ver, aunque si tuviésemos una caja más grande, pues podrían ir hasta el 10, por ejemplo. Cada número tiene asignada una abertura y un color. El tamaño de las aberturas es diferente, ya que el tamaño de los tapones que vamos a usar para clasificar son diferentes. Cada grupo de tapones representa un número que hay en la caja y está también asignado a un color. Entonces vamos a pasar a la presentación de las diversas actividades que podemos realizar con este material. Primeramente sería la clasificación de los tapones, tanto por número, por color y tamaño. Por ejemplo, el número 1 vendría representado por este tapón, que solo hay uno, y es rojo. Entonces, iría a esta casilla. El número 2 viene representado por dos tapones rosas y van al color rosa y a la abertura del número 2. Los tapones amarillos van a la abertura amarilla y viene representada por el número 3. Los tapones blancos representan al número 4 y por lo tanto van a esta abertura que es blanca y tiene el número 4. Y el número 5, por último, viene representado con el color gris y estos tapones que van a esta abertura. Y son 5. Vale, esta agrupación puede realizarse sin la caja y podemos agrupar los tapones en cualquier superficie, en este caso una mesa. Entonces podemos pedir al niño que organice los tapones por colores. En este caso los blancos estarán juntos, los amarillos estarán juntos, los grises también, los rosas y el rojo. Si queremos, a continuación podemos pedirles que hagan una serie en base a la cantidad de tapones que haya. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y por último el 5. Podemos realizar también diferentes tipos de series por tamaños, como por ejemplo la siguiente que presentamos. Sería de mayor a menor. O por colores. Que en este caso serían gris, amarillo, gris, amarillo, gris, amarillo. Por otro lado, los niños también pueden aprender a sumar y restar con tapones, ya que, por ejemplo, si damos 5 tapones a los niños y luego le quitamos 2, podemos preguntarles cuántos tapones quedan. Serían 3. Otra actividad que podemos llevar a cabo serían las torres por tamaños, pueden ser de diferentes tamaños, de esta manera, o pueden ser del mismo tamaño, de esta otra manera. Podemos con los tapones también hacer una actividad de representación de números. Por ejemplo, podemos representar el número 1 con estos tapones
y estaría representado el número 1 con los tapones. Creo que se ve mejor en unas imágenes, unas fotos de los números representados que a continuación podemos incluir para que se vea mejor. El número 2. Y a continuación mi compañera Paula se encargará de realizar la exposición de su material didáctico. Hola, yo hoy os voy a presentar material que hace referencia al tablero de la suma. Para este tipo de actividad, en este caso, necesitamos pues nada, un tablero como este que tengo yo aquí. Este está hecho en una cartulina A3 y está posteriormente plastificado para evitar que el alumnado pueda romperlo o pueda ensuciarlo, ¿no? Ya que se puede embabar, puede caer líquido y con tan solo un trapo se puede limpiar sin ningún tipo de problemática. Además, a través de la plastificación podemos aumentar su durabilidad. Como podéis observar, no sé si se mira, pero tenemos los números del 1 al 10 en rojo, ¿vale? Que son las unidades y la base, y el resto de números que podíamos seguir aumentando, los números están hasta el 18. Vale, asimismo, además de este tablero, tenemos con él vienen unas especies de regletas que intentamos que se parecieran lo máximo a las regletas de Cuisenaire, es decir, los colores, pero bueno, debido a la falta de recursos, pues algunos sí que se adecuan y otros pues no. Pero bueno, no pasa nada. En este caso, podéis comprobar, este es la unidad 5, podéis comprobar que tiene unas especies de cuadraditos, ¿no? De rectángulos más bien. Vale, pues esos cuadraditos se adecuan totalmente a estos, es decir, tienen exactamente la misma medida para que encajen a la perfección con ellos, facilitando pues la manipulación y aprendizaje del alumnado en este caso. Vale, pues bien, vamos a empezar las actividades. La primera de las actividades, la más como primordial de alguna manera, es a través del tablero. ¿Cómo funciona el tablero? Pues es muy sencillo. Si al alumnado le ponemos una serie de cuentas, lo que tendrán que hacer, imaginaros que le ponemos 5 más 2. Pues el alumnado deberá coger el número 5, por ejemplo, y establecerlo en los cuadraditos. ¿Vale? Como podéis comprender, la regleta llega a la perfección al número 5. Y si decimos 5 más 2, los niños deberán coger la regleta que simbolice la unidad 2, el valor 2, y establecerlo. Por lo tanto, no sé si se puede apreciar, pero si ponemos 5 más 2, nos da 7. Entonces, a través de este tablero, sin ningún tipo de dificultad, el alumnado tan solo reconociendo los propios números que ya van implícitos en las regletas, pues podrá comprobar cuál es el resultado de la suma. Y de alguna manera esta actividad pues está enfocada sobre todo al alumnado que empieza pues a entrarse en las operaciones, en las acciones, en las sumas, en este caso, que viene siendo aproximadamente pues sobre el sexto de educación infantil. ¿Vale? Asimismo, otra de las actividades que podremos realizar con este tipo de material, ya inclinándonos quizás más a las regletas, va a ser seriar. Vale, me va a ser un poco complicado que se vea, pero bueno, voy a intentarlo. Este es el número 10 y como podéis comprobar, el número 9 se adecua a la perfección con él, es decir, solo se diferencia un cuadradito que viene siendo 2,3 centímetros y así sucesivamente. Entonces el alumnado podrá sin ningún tipo de dificultad seriar toda la colección, pues pudiendo comprobar pues, de forma visual que el número 10 en este caso es más amplio o tiene un valor más grande que quizás el número 1. ¿No? Jugamos con los tamaños, pero también un poco con el valor de cada número.
Bien. Asimismo, otras actividades vienen siendo imitar las secuencias. Si nosotros colocamos, por ejemplo, la secuencia 7, 5 y 4, por ejemplo, el alumnado, sin ningún tipo de dificultad debido a que tiene más regletas a su alcance, pues podrá establecer la misma seriación. 7, 5 y 4. ¿Vale? Pudiendo observar en este caso pues los números, el color, el tamaño, la longitud, ¿vale? Y de alguna manera pues que les sea lo más sencillo posible, ¿no? Vale. Además, otras actividades que podemos establecer es muy sencilla y se puede hacer sin ningún tipo de dificultad. Viene siendo, pues por ejemplo, colocar en dos folios, porque no dejan de ser folios, la palabra sumando y la palabra resultado. ¿Vale? En este caso, como estamos trabajando con la suma, pues podemos decir los sumandos, ¿cuáles van a ser? Pues el 4 y el 2, ¿vale? Entonces, los colocamos sin ningún tipo de dificultad, 4 y 2. Entonces, los niños, a través del conteo de los dedos o a través del conteo con objetos, ¿vale? Que también puede darse muy fácilmente ¿cómo se dice? Con tapones, pues nada, deberá establecer cuál es la unidad o el resultado en este caso que da la suma 4 más 2. Entonces, en este papelillo colocaríamos el resultado, que sería 6. Pero además también podremos jugar con algo que es muy visual, y es, aunque estamos con las sumas, podemos integrar las restas. ¿Cómo? Pues mira, de la siguiente manera. Si tenemos 4 menos 2, el alumnado solo tendrá que buscar la regleta que encaje en este espacio. Por lo tanto, viene siendo otro 2. Entonces, de manera muy visual y de manera muy fácil, el alumnado podrá comprobar que el resultado de 4 menos 2 viene siendo 2. O sea, es muy sencillo. Vale. Y finalmente, podemos jugar al escondite un poco con los niños. ¿Cómo? Bueno, pues si establecemos una seriación de regletas, como por ejemplo tenemos aquí, y así ya lo veis de una manera más visual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si sacamos, por ejemplo, el 5, ¿no? La regleta es 5, el alumnado deberá comprobar o averiguar cuál es pues un poco el resultado, ¿no? El número que falta. Entonces es una manera muy visual de trabajar la suma a través de juegos, sin tener que el alumnado estar pues, pensando y repensando, sino que ya veis que jugando, manipulando, experimentando, conociendo incluso las texturas, longitudes y tal, pues podemos trabajar la suma. Y nada, esto es todo. Le damos paso al último juego que lo va a presentar Ana. Hola a todos, mi nombre es Ana y vengo a presentaros un material con el que se pueden trabajar las competencias matemáticas y la motricidad fina en educación infantil. Este material está compuesto por una tabla, en este caso de 20 por 20, puede ser de mayores dimensiones, pero este tamaño es suficiente para crear actividades. Unos cordeles, en este caso son 3, uno azul, uno amarillo y uno blanco. Podrían ser más, siempre y cuando encontréis por casa cordeles y demás, da igual eso, ¿no? Lo importante es que tengan las puntas protegidas para que, no sé si se ve bien, bueno, para que no se deshilachen, ¿no? Ya que a la hora de coser y todo eso, a los niños les resultaría más complicado. Y después lo último serían las figuras geométricas, entre las que tenemos un bloque de figuras amarillas, otro verde, otro rojo y otro azul. Vale, dentro de cada bloque de colores tenemos 2 rectángulos grandes y 2 pequeños. Tenemos 2 triángulos grandes y 2 triángulos pequeños. No se ve muy bien. 2 triángulos pequeños, 2 círculos grandes
y 2 círculos pequeños, ahí se ve bien, y 2 cuadrados grandes y 2 cuadrados pequeños. Bien, teniendo en cuenta ya qué es lo que compone el material, pasamos a diversas actividades, diversas propuestas. Obviamente hay más, pero en este caso yo solo voy a hablaros de 5 para tampoco alargar mucho el tiempo del vídeo. Vale, en primer lugar, la primera actividad consistiría en establecer 1 o 2 criterios y en base a estos el niño o la niña deberían clasificar las formas geométricas. Por ejemplo, eligen el criterio de los colores, pues tendrían que clasificar las figuras en base al color, quedándole así 4 montones: amarillo, verde, rojo y azul. Una vez que tengan los montones, las cuentan y escriben el número resultante sobre la tabla. Como podéis ver en el ejemplo, están los colores y el número 4 escrito sobre la tabla. Podría hacerse con los tamaños, de forma que solo saldrían 2 montones, grandes y pequeños, también podría hacerse. Y podría hacerse con 2 criterios, o sea, utilizando, por ejemplo, las formas geométricas y los tamaños. En el caso de los tamaños saldrían 2 montones y luego en cada uno de esos montones dividiríamos por formas geométricas: rectángulo, triángulo, círculo y cuadrado, de forma que quedarían 2 por 4, 8 montones, ¿no? Y tendrían que escribir sobre la tabla el número 8. Bien, la segunda actividad consiste en hacer un dibujo con las formas geométricas que ya tenemos y luego pasarlo a la tabla. Entonces, los niños, por ejemplo, podrían hacer un sol o una casa fuera de la tabla y una vez que lo tienen hecho, lo coserían en la misma. Y podrían sacarle una foto y demás y luego enmarcarlo, ponerlo en un álbum o cosas así. La tercera actividad también tiene que ver con las formas geométricas, o sea, con crear diferentes formas. En este caso, la forma geométrica más grande posible. Dentro de la tabla, claro. Aquí tengo 2 ejemplos: un cuadrado hecho con los cuadrados grandes y un triángulo hecho con triángulos grandes y triángulos pequeños. Si quisiéramos hacer la mayor forma geométrica posible, dentro de la tabla obviamente no entraría, por lo tanto, encima de una mesa o sobre el suelo, los niños podrían utilizar todas las figuras para crear la forma geométrica más grande posible. Después, en cuarto lugar, la idea sería darle a los niños el montón de figuras pequeñas y la tabla con una serie ya creada por nosotros. Como veis en el ejemplo, el montón y la serie creada. Y entonces los niños lo que tendrían que hacer sería imitar esta serie abajo o seguirla, como se ve en la imagen. Y después, ya para finalizar, la idea sería que dejando de lado la tabla y utilizando solo cordeles y formas geométricas, crearan su propio collar, con la condición de que las formas geométricas tienen que formar una serie concreta, o sea, tener un orden concreto. En este caso, en este collar que hice yo, pues como podéis observar, hay rectángulo rojo, triángulo verde, triángulo azul, cuadrado amarillo, rectángulo rojo, triángulo verde, triángulo azul y cuadrado amarillo. Y bueno, esta sería la idea. No tengo nada más que decir, así que espero que os hayan gustado las actividades y nada, que muchas gracias por escucharnos.